La mayoría de las personas sufre más de lo necesario. Sufre por dinero, sufre por problemas y sufre, sobre todo, por personas. Pero los sabios antiguos no vivían así. Ellos conocían principios que les permitían caminar en paz en medio de cualquier tormenta. Secretos tan poderosos que cambiaban la forma de ver la vida y la forma de sentirse por dentro. Secretos que nadie te dice hoy. No necesitaban tener más dinero para estar tranquilos. No esperaban a que los problemas desaparecieran para encontrar paz. Y no entregaban su corazón a la opinión, al rechazo o al comportamiento de otros. Ellos sabían algo que la mayoría aún no descubre. Tu sufrimiento no proviene del mundo, proviene de cómo interpretas el mundo. En este video vas a aprender los secretos que los mantuvieron firmes, claros, libres y en paz, incluso cuando todo alrededor se desmoronaba. Prepárate, lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de vivir y la relación que tienes con el dinero, con los problemas y con las personas. Bienvenido a una sabiduría que la vida moderna olvidó y que tú, hoy, estás a punto de recuperar. La bondad es una forma silenciosa de sabiduría. Los sabios antiguos entendían algo que el mundo moderno aún no termina de comprender. La bondad no es debilidad, es poder en su forma más pura. Vivimos en una época en la que muchos confunden dureza con fortaleza, frialdad con inteligencia y egoísmo con protección. Pero los sabios, Salomón, Epicteto, Buda, Hillel, Ben Sira, Séneca, sabían que la verdadera fuerza no está en endurecer el corazón, sino en despertarlo. Salomón escribió que la lengua suave quiebra los huesos. Una frase enigmática que en realidad significa esto. La bondad tiene una fuerza que ninguna violencia puede igualar. Porque la violencia impone, pero la bondad transforma. Los maestros judíos enseñaban que cada acto de bondad crea un eco espiritual que nunca se pierde. Que incluso un gesto pequeño, una palabra amable, un silencio oportuno, un acto de paciencia, puede cambiar el destino de un día entero, e incluso el rumbo de una vida. Los estoicos, por su parte, sostenían que la bondad nace del dominio interior. Solo quien gobierna su mente puede elegir la acción noble cuando la fácil sería herir, atacar o destruir. Ellos sabían que cualquiera puede reaccionar con enojo. Pero no cualquiera puede responder con humanidad. Eso es sabiduría. La bondad no es algo que das cuando el mundo es amable contigo. La bondad es lo que eliges cuando el mundo te pone a prueba. Es desapegarte del orgullo para elegir conexión. Es renunciar a la venganza para elegir paz. Es darte cuenta de que el mal que recibes no te obliga a devolverlo. Los sabios orientales lo explicaban con una metáfora. Si alguien te entrega un regalo de odio y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? La respuesta, al que lo entregó. Esto significa que ninguna provocación te obliga a convertirte en alguien diferente a quien tú eliges ser. Tú decides qué cargas y qué dejas ir. Tú decides si multiplicas el dolor o lo detienes en tu corazón. La bondad es precisamente ese límite invisible que dice, aquí termina el daño. Aquí comienza la luz. Pero la bondad no es ingenuidad, no es permitir abusos, no es quedarte donde te rompen, no es justificar lo injustificable. Los sabios nunca enseñaron a confundirla con sumisión. La bondad auténtica surge de un espíritu fuerte y consciente, capaz de decir sí con amor y no con dignidad. Ser bondadoso es elegir la mejor parte de ti incluso cuando la peor parte del mundo te visita. Es no olvidar tu esencia, aunque otros hayan olvidado la suya. Es mantenerte humano en un mundo que a veces parece haber renunciado a la humanidad. Los sabios decían, la bondad construye puentes invisibles. La bondad habla incluso cuando calla. La bondad es el idioma que todos comprenden. Y tenían razón. Porque cuando eres bondadoso, no solo transformas a los demás, te transformas a ti mismo. Tu mente se vuelve más clara. Tu espíritu más ligero, tu corazón menos reactivo, tu vida más estable, tu alma más profunda.
La bondad es una práctica espiritual disfrazada de gesto simple. Un acto silencioso que solo las almas maduras entienden. Una elección que te alinea con tu mejor versión, esa que siempre está dentro de ti esperando ser despertada. Por eso la bondad es una forma de sabiduría, porque no nace del impulso, sino de la comprensión. No nace del miedo, sino del carácter. No nace de la necesidad de agradar, sino del deseo de elevar. Y aquí está la verdad final que los sabios repetían. Nadie pierde por ser bondadoso, pero muchos se pierden cuando dejan de serlo. Haz de tu bondad un refugio, un lenguaje, un camino, una huella. Porque un corazón bondadoso no es un corazón débil, es un corazón entrenado, un corazón despierto, un corazón sabio. No trates de controlar la vida, contrólate a ti mismo. Los antiguos sabios repetían una enseñanza que hoy parece sencilla, pero que pocos realmente practican. La raíz de la paz está en distinguir lo que depende de ti. De lo que nunca dependió, Epicteto lo resumió en una frase que ha sobrevivido siglos. La libertad comienza cuando comprendes qué está bajo tu control y qué no. Para él, la confusión humana nacía precisamente de mezclar ambos mundos. Queremos controlar los pensamientos de otros, sus decisiones, sus emociones, sus expectativas, sus reacciones, y al mismo tiempo descuidamos lo único realmente gobernable. Nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestro modo de pensar. Los sabios judíos enseñaban algo muy similar. Decían que el hombre que intenta controlar el mundo termina perdiéndose a sí mismo, pero el que controla su interior termina encontrando paz, incluso en medio de tormentas. No porque el mundo se vuelva más simple, sino porque él se vuelve más firme. La vida, decían los maestros del desierto, es como el viento. No puedes dirigirlo, modificarlo ni detenerlo, pero puedes ajustar tus velas. Y puedes aprender a navegar, puedes decidir no hundirte. El problema de nuestra época no es que la vida sea más difícil que antes. El problema es que intentamos forzarla. Queremos que las cosas pasen cuando queremos, como queremos, al ritmo que queremos. Y cuando eso no sucede, porque la vida no obedece caprichos humanos, viene la ansiedad, la ira, la frustración, el agotamiento emocional. Pero los sabios comprendían algo más profundo. La vida fluye mejor cuando tú dejas de apretarla, cuando no presionas, cuando no exiges que todo ocurra exactamente como imaginaste, cuando entiendes que la dirección es más importante que el control. El control absoluto es una ilusión. Nadie controla el clima, nadie controla los ciclos, nadie controla el destino de otras personas, nadie controla la vida, pero todos tienen acceso al único territorio donde sí existe poder real, el gobierno interior. Controlarte a ti mismo es un acto de libertad. Es elegir tu respuesta cuando la vida no responde como esperabas. Es mantener tu paz cuando el mundo quiere provocarte. Es sostener tu calma cuando la incertidumbre toca tu puerta. Es decidir tu carácter cuando la situación te invita a reaccionar con impulso. Los sabios enseñaban que las tormentas externas no destruyen a nadie. Lo que destruye es cómo permitimos que entren en nuestra mente. Un pensamiento mal administrado puede arruinar tu día. Una emoción desbordada puede arruinar una relación. Una reacción impulsiva puede arruinar un capítulo completo de tu vida. Por eso la verdadera fuerza espiritual no está en controlar a otros, está en controlarte a ti mismo, en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo sostener, cuándo avanzar y cuándo regresar a tu centro. Los sabios orientales enseñaban que el sufrimiento surge cuando quieres que la vida sea diferente de lo que es en este momento. No porque no debas aspirar a mejorarla, sino porque la aceptación del presente es el punto desde el cual el cambio verdadero se hace posible. Aceptar no es rendirte, aceptar no es conformarte. Aceptar es reconocer la realidad tal cual es, para tener la claridad de cambiar lo que sí depende de ti. Cuando dejas de intentar controlar la vida y comienzas a gobernarte a ti mismo, algo cambia profundamente. Tus emociones se vuelven más ligeras, tu mente se aclara, tu corazón descansa, y la vida, sin que lo fuerces, empieza a fluir con menos resistencia.
Porque la paz interior no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando ya no necesitas que todo lo esté. Ahí, en ese equilibrio silencioso entre aceptación y sabiduría, comienza la verdadera libertad. Donde hay orden interno, hay paz externa. Los sabios antiguos sabían que la vida exterior es un espejo de la vida interior, que el caos que ves fuera suele ser una prolongación del caos que cargas dentro. Por eso, antes de intentar arreglar el mundo, ellos ordenaban su espíritu. Salomón decía que del corazón del hombre mana la vida, recordándote que todo, tus decisiones, tus relaciones, tu destino, nace primero en tu interior antes de manifestarse afuera. Los estoicos tenían una imagen poderosa, la mente como una ciudad. Si la ciudad está llena de ruido, de desorden, de voces contradictorias, entonces cualquier pequeño problema externo se vuelve una invasión, un ataque, una amenaza. Pero si la ciudad está ordenada, vigilada, en calma, nada externo puede derribarla. Los maestros del desierto añadían otra idea profunda. Cuando el interior se ilumina, el exterior deja de asustar. Y con eso señalaban una verdad eterna, que la paz externa no se obtiene controlándolo todo, sino controlando tu respuesta ante todo. Si tu mente está llena de pensamientos desordenados, de culpas viejas, de miedos heredados, de preocupaciones que se repiten, la vida se siente pesada incluso en los días tranquilos. Pero cuando eliges ordenar tu mundo interior, aunque sea un poco cada día, todo a tu alrededor cambia. Orden interno es identificar qué pensamientos son tuyos y cuáles son prestados. Soltar lo que ya no te construye. Guardar silencio antes de actuar. Elegir tus batallas. Poner límites donde antes solo había desgaste. Priorizar lo esencial en lugar de perseguir lo urgente. Cuando ordenas tu mente, tu entorno empieza a acomodarse solo. Tus decisiones se vuelven más claras. Tus relaciones más sinceras. Tu camino más firme. Tu energía deja de dispersarse y empieza a dirigirse hacia lo que realmente importa. La vida externa siempre tendrá momentos de caos, impredecibles y desordenados. Pero si tu interior está en calma, ese caos no te destruirá. Solo pasará como el viento que roza la superficie sin tocar la profundidad del agua. Los sabios lo repetían una y otra vez. No trates de arreglar el mundo antes de arreglar tu alma. No busques orden afuera si dentro de ti hay guerra. Porque la verdadera paz no viene de lo que ves, sino de cómo decides ver. Y cuando tu interior encuentra orden, tus pasos encuentran rumbo, tu espíritu encuentra descanso y tu vida encuentra paz. La verdadera fortaleza es la serenidad. Los antiguos sabios sabían algo que la mayoría de las personas aún no comprende, que la fuerza auténtica no es ruido, es silencio, no es tensión, es calma, no es imponerse, es mantenerse firme cuando todo alrededor amenaza con derrumbarse. Para ellos, fortaleza no significaba levantar espadas, ni tener un carácter agresivo, ni demostrar dureza ante los demás. Significaba tener un espíritu tan profundamente enraizado que ninguna tormenta externa pudiera arrancarlo. Los estoicos enseñaban que quien domina su mente ya venció a todos sus enemigos. No porque no existan los obstáculos, sino porque ningún obstáculo logra quebrar su interior. Epicteto lo decía con una claridad casi dolorosa. No eres lo que te ocurre, eres cómo respondes a lo que te ocurre. Y en esa respuesta, en esa pausa silenciosa antes de permitir que el mundo entre a tu alma, ahí se revela tu fuerza real. Los sabios judíos hablaban de algo parecido. La menuchat hanefesh, la calma del alma. Decían que es la base de toda bendición, porque una mente agitada es ciega, y un corazón en caos se vuelve enemigo de sí mismo. La serenidad no era para ellos ausencia de problemas, sino la capacidad de elevarse por encima de ellos. Los maestros orientales también lo comprendían. La fortaleza no es la roca que enfrenta la ola, sino el bambú que se inclina sin romperse. La roca se quiebra con el tiempo. El bambú, flexible y silencioso, permanece. Los antiguos sabían que la mayoría de las personas confunde reacción con poder. Piensan que explotar es valentía, que gritar es autoridad, que imponerse es ser fuerte.
Pero la verdadera fuerza nunca tuvo relación con el volumen de la voz, sino con la profundidad del espíritu. Un espíritu fuerte es aquel que, incluso cuando el mundo lo presiona, no abandona su centro. Es aquel que en medio del caos recuerda quién es. Es aquel que mientras todos pierden el control, mantiene una claridad que otros ni siquiera pueden imaginar. Sereno no significa indiferente. Sereno significa presente. Significa consciente. Significa dueño de sí mismo. Salomón decía que más vale el hombre paciente que el valiente. Más vale quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad. Porque la conquista externa sirve de poco si por dentro vives en guerra. Porque el que conquista el mundo, pero pierde su calma, pierde realmente lo esencial. Los sabios del desierto observaban que el espíritu humano es como el agua. Cuando se agita, no puedes ver nada a través de ella. Pero cuando se tranquiliza, todo se vuelve claro. Así funciona la vida interior. Tu fortaleza aparece cuando tus aguas se vuelven quietas, cuando te das el espacio para respirar dentro del caos, cuando eliges no reaccionar, sino comprender, cuando tu calma deja de depender de circunstancias perfectas y comienza a brotar de un centro que has construido dentro de ti. La serenidad no se hereda, se entrena, se cultiva. Se elige una y otra vez, incluso cuando tu mente quiere correr y tus emociones quieren explotar. La serenidad te vuelve poderoso porque te vuelve libre. Libre del enojo, libre del miedo, libre de la prisa, libre de la necesidad de demostrar algo, libre de la tormenta interior que tanto consume a quienes no saben controlarse. Esa es la fortaleza que los sabios valoraban. No la de conquistar tierras, sino la de conquistar el propio corazón. No la de ganar discusiones, sino la de ganar claridad. No la de dominar a otros, sino la de dominar el propio mundo interno. Y cuando logras esa serenidad, incluso por un momento, descubres algo asombroso. Nada puede contigo. Nada te define. Nada te controla, porque la verdadera fortaleza no hace ruido. Respira profundo y permanece. El tiempo que dedicas a tu espíritu nunca es tiempo perdido. Los antiguos sabios, desde Oriente hasta Jerusalén, desde Atenas hasta los desiertos donde los maestros meditaban en silencio, tenían una convicción en común. El verdadero progreso del ser humano comienza dentro, no fuera. Y aunque el mundo moderno te empuja a producir, correr, demostrar y lograr, ellos sabían que lo más valioso que puedes construir no se ve, no se presume y no se publica. Se cultiva en la interioridad. Los sabios judíos decían que el alma es una lámpara que necesita aceite, y ese aceite es el tiempo que dedicas a pensar, a sentir, a reflexionar, a ordenar lo que llevas dentro. Sin ese aceite, la lámpara se apaga, no porque sea débil, sino porque no fue cuidada. Los estoicos enseñaban algo parecido. Una mente sin silencio se vuelve caótica. Un corazón sin reflexión se vuelve esclavo de impulsos. Un espíritu sin autocuidado se vuelve frágil ante cualquier tormenta. Epicteto lo repetía con fuerza. Si no entrenas tu interior, la vida te entrenará a golpes. Y los maestros orientales añadían, quien honra su espíritu nunca vive perdido. Porque entendían que cada minuto que dedicas a tu mundo interior se devuelve multiplicado. La claridad que te permite tomar buenas decisiones. La serenidad que te permite evitar conflictos innecesarios. La fortaleza emocional que te ayuda a resistir pruebas. La intuición que te muestra caminos que antes no veías. La estabilidad que te permite construir una vida significativa. Pero el mundo moderno ha distorsionado algo esencial. Cree que todo lo valioso debe producir resultados visibles. Cree que meditar es perder tiempo, que reflexionar no sirve, que detenerte es retroceder. Y sin embargo, los sabios sabían lo contrario. Cuando el espíritu se calma, la vida avanza. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas decisiones precipitadas te habrían costado menos si hubieras respirado y observado antes? ¿Cuántas discusiones inútiles habrían muerto antes de comenzar si hubieras estado más presente? ¿Cuánto sufrimiento te habrías ahorrado si hubieras escuchado a tu intuición en lugar del ruido externo?
Los sabios enseñaban que el tiempo dedicado al espíritu es un tiempo raíz. No se ve sobre la tierra, pero es el que sostiene todo lo que crece arriba. Un árbol sin raíces puede crecer rápido, pero cae en la primera tormenta. Un espíritu sin raíces emocionales, mentales y espirituales vive exactamente igual, a merced de todo, sin estabilidad, sin dirección, sin profundidad. Por eso, meditar no es escaparte del mundo, es prepararte para enfrentarlo. Reflexionar no es una pérdida de tiempo, es invertirlo donde realmente importa. Cuidar tu interior no es egoísmo, es responsabilidad, porque de tu interior brota todo lo que haces, todo lo que decides, todo lo que eliges, todo lo que construyes. Los maestros del desierto decían, quien descuida su espíritu acumula tormentas. Y tenían razón. Cuando no te das espacio para observarte, empiezas a vivir reaccionando, no respondiendo. Te cansas más rápido. Te irritas con facilidad. Pierdes el sentido de dirección. Buscas afuera la claridad que solo puedes encontrar dentro. Pero cuando dedicas tiempo a tu espíritu, aunque sean unos pocos minutos al día, tu mundo cambia de maneras silenciosas pero profundas. La ansiedad deja de gobernarte. La mente se ordena. Las emociones se suavizan. El corazón se fortalece. Tu vida interna se vuelve un refugio, no un campo de batalla. La meditación, la reflexión y la introspección no son prácticas de escape, son prácticas de poder. Los sabios que transformaron pueblos, reinos y generaciones lo sabían bien. Primero se conquistaron a sí mismos, y desde ahí pudieron conquistar su destino. Así que no te sientas culpable por detenerte, por respirar, por pensar, por observar, por dedicarte un instante de paz. Eso no es tiempo perdido, es tiempo invertido en la parte más importante de tu vida, tu interior. Porque todo lo externo cambia, todo lo externo envejece, todo lo externo se pierde. Pero lo que construyes dentro, eso permanece. Tu valor no depende de lo que logras, sino de quién eres. Durante miles de años, los sabios de Oriente y Occidente repitieron una verdad que hoy parece olvidada. El valor de un ser humano no se mide por lo que produce, sino por lo que es. Pero vivimos en una época donde todo se compara, todo se mide, todo se exhibe. Tu valor parece estar atado a números. A cuánto ganas, cuántos te siguen, cuántos te valoran, cuántas metas alcanzas. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que eres tus resultados, que vales cuando avanzas, que importas cuando rindes, que mereces amor cuando cumples expectativas. Los sabios antiguos veían ese pensamiento como una forma de esclavitud espiritual. Salomón lo escribió de manera contundente. El hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Es decir, lo que haces puede llamar la atención, pero lo que eres es lo que realmente importa. Los maestros orientales enseñaban que un árbol es valioso, no solo por sus frutos, sino por sus raíces, por su sombra, por su simple existencia. Su valor no está en lo que produce, sino en la vida que sostiene. Y los estoicos repetían que el ser humano tiene dignidad, no por sus éxitos, sino por su capacidad de pensar, elegir y vivir con virtud. Para ellos, la esencia siempre pesa más que la apariencia. La sociedad moderna te entrena para creer lo contrario. Te condiciona a sentirte insuficiente si no alcanzas cierto nivel, si no cumples ciertos estándares, si no brillas, si no avanzas, si no demuestras. Pero los sabios te hablan desde otro lugar. Tu valor no aumenta cuando ganas, ni disminuye cuando fallas. Tu valor está intacto incluso en tus días más oscuros. Está intacto cuando dudas, está intacto cuando no sabes qué hacer, está intacto cuando te detienes, está intacto incluso cuando sientes que has perdido el rumbo. Porque tu valor no viene del mundo, viene del alma. Los sabios judíos enseñaban que cada persona es un universo, una chispa divina, una obra única e irrepetible. Quien salva una vida salva al mundo entero. Una frase que recuerda que una vida, la tuya, ya es invaluable por sí misma. Los estoicos coincidían. Decían que cada ser humano es parte del mismo fuego universal, que no hay alma sin propósito, ni existencia sin significado. Eres valioso,
porque puedes amar, porque puedes pensar, porque puedes cambiar, porque puedes crecer, porque puedes sanar, porque existes. Tu valor no depende de tus logros, ni de tu historia, ni de tus errores, ni de tus aciertos, ni de lo que otros piensan de ti. Tu valor es anterior a todo eso. La vida tiene estaciones. Habrá tiempos de avance y tiempos de pausa, tiempos de brillo y tiempos de sombra, tiempos de expansión y tiempos de introspección. Pero en todas esas etapas, en cada una, sigues siendo digno, sigues siendo valioso, sigues siendo suficiente. Los sabios enseñaban que el alma humana necesita recordar esto cada día, para no caer en la trampa del mundo, la trampa de creer que debes ganarte tu propio valor. No tienes que ganarlo, solo tienes que recordarlo. Cuando entiendes esto, la presión se disipa. Dejas de correr detrás de una identidad prestada. Dejas de vivir para complacer. Dejas de medir tu existencia por resultados. Vuelves al centro. Vuelves a la esencia. Vuelves a ti. Y desde ese lugar, irónicamente, logras más. Amas más. Vives más libre. Y caminas con una paz que nadie te puede quitar. Porque cuando sabes quién eres sin logros, tus logros ya no te controlan. Y cuando sabes que eres valioso sin nada, nada en el mundo puede hacerte sentir pequeño. La simplicidad abre espacio para la claridad. Los sabios antiguos sabían que la mente humana no se rompe por el peso de la vida, sino por el exceso de lo innecesario. No se pierde por falta de capacidad, sino por exceso de distracciones. No se estresa por falta de tiempo, sino por llenar su tiempo de cosas sin alma. Por eso enseñaban una verdad que el mundo moderno ha olvidado. La simplicidad no es pobreza, es libertad. Los maestros del desierto vivían con lo esencial, porque entendían que cuando el alma se llena de ruido, la sabiduría no encuentra dónde asentarse. Ellos decían, lo que posees puede ayudarte, pero también puede poseerte. No hablaban solo de objetos, sino de expectativas, compromisos vacíos, vínculos que drenan, palabras sin sentido, deseos sin propósito. Los estoicos enseñaban algo semejante, que quien intenta cargarlo todo termina perdiendo lo importante, que quien llena su agenda con urgencias termina olvidando lo esencial, y que quien busca impresionar a todos termina desconectándose de sí mismo. Decían que la mente clara nace de una vida clara, que el desorden externo siempre refleja un caos interno, y que cuando reduces lo innecesario, abres espacio para lo eterno. Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, repetía que hay un tiempo para guardar y un tiempo para dejar ir, porque sabía que la madurez espiritual no consiste en tener más, sino en necesitar menos. La simplicidad ordena tu energía, reduce tus preocupaciones, te enseña a valorar lo que sí importa. Demuestra sin rodeos que una vida sobrecargada es incompatible con la paz. Los maestros orientales decían que la simplicidad es un templo, un espacio sagrado donde el espíritu puede respirar, donde el alma descansa, donde la claridad llega sin esfuerzo, porque cuando tienes menos estorbando tu mente, tus pensamientos se acomodan, tus emociones se calman, tus decisiones se vuelven sabias. La simplicidad no significa renunciar a tus sueños, ni vivir sin ambición, ni evitar lo material. Significa ser libre de lo que te hace daño. Significa tener exactamente lo que tu alma puede sostener sin perderse. Significa elegir vida en lugar de apariencia. Paz en lugar de aprobación, profundidad en lugar de exceso. Cuando simplificas tu vida, algo silencioso y poderoso comienza a suceder. Empiezas a escuchar lo que antes ignorabas, a sentir lo que antes reprimías, a ver caminos que antes estaban ocultos tras tantas capas de ruido. La claridad aparece como un amanecer suave, y de repente comprendes que nunca necesitaste tanto para vivir bien. Solo necesitabas espacio para encontrarte contigo mismo. La simplicidad es liviandad del alma. Es una casa interior ordenada. Es una mente despejada. Es un espíritu que ya no está atrapado en lo que sobró, sino enfocado en lo que importa. Los sabios coinciden en esto. Cuando tu vida se vuelve simple, tu corazón se vuelve profundo.
Y cuando tu corazón es profundo, la claridad se convierte en un estado natural. La simplicidad no es renuncia, es selección, es saber elegir, es liberar espacio para que tu alma respire y para que tu espíritu pueda crecer sin cadenas. La vida no te habla en gritos, sino en susurros. Los antiguos sabios sabían que la vida rara vez enseña con estruendo. No golpea con fuerza para despertar al hombre. Lo guía con señales pequeñas, con movimientos sutiles, con cambios apenas visibles. Pero el ser humano moderno, acostumbrado al ruido, a la prisa, a la urgencia, ha perdido la capacidad de escuchar los mensajes suaves. Quiere respuestas inmediatas, señales evidentes, certezas absolutas. Sin embargo, la vida no funciona así. La vida enseña en silencio. Para los sabios estoicos, cada situación, por simple o incómoda que fuera, era una conversación con el destino. Marco Aurelio decía que todo lo que sucede es lo que estaba destinado a suceder, y que luchar contra ello era ignorar el lenguaje del universo. Los maestros judíos enseñaban que Dios rara vez habla como un trueno. Casi siempre lo hace como un viento suave, una intuición, una idea que aparece en el momento preciso, un pensamiento que no pediste pero necesitabas escuchar. Los sabios orientales añadían, el universo no repite lo que no quieres oír. Te lo repite lo que no has aprendido. Y es verdad. Las mismas personas, los mismos errores, los mismos patrones, regresan una y otra vez, no para castigarte, sino para enseñarte algo que te has negado a ver. La vida te habla cuando alguien se aleja sin explicación. Te está diciendo que tu camino y el suyo ya no son compatibles. Te habla cuando un proyecto se cae, cuando una puerta se cierra, cuando aquello que querías se demora. No es una derrota, es una redirección. Te habla cuando algo duele más de lo que debería. Quizás ese dolor está señalando una herida antigua que ya no puedes seguir ocultando. Te habla cuando sientes incomodidad, donde antes había entusiasmo. Quizás tu alma está creciendo, y lo que antes te quedaba bien, ahora te queda pequeño. Te habla cuando personas nuevas llegan a tu vida, sin que las hayas buscado. Son maestros disfrazados, oportunidades con rostro humano, puertas abiertas donde antes había muros. La vida nunca deja de enviarte mensajes. Eres tú quien deja de escuchar, porque escuchar requiere pausas, requiere silencio interno, requiere valentía para aceptar la verdad que aparece. Cuando callas el ruido del ego, las expectativas, los miedos, la necesidad de controlarlo todo, la vida te habla claro cuando tú estás claro por dentro. No esperes grandes señales. A veces la enseñanza está en mirar con atención. Ese pequeño detalle que ignoraste, esa sensación que repetías, esa conversación que te dejó pensando, esa intuición que cada día se vuelve más fuerte. Los sabios del desierto decían, Dios habla a través de los acontecimientos, el sabio escucha, el necio tropieza, porque la vida siempre está susurrando. Pero solo quienes saben detenerse, sentir y observar pueden comprender el mensaje oculto detrás de lo que parecen simples coincidencias. Hoy, esta meditación quiere recordarte algo esencial. No necesitas más señales, no necesitas milagros, ni coincidencias milagrosas, ni voces celestiales. Necesitas silencio, necesitas presencia, necesitas honestidad contigo mismo. Porque lo que la vida quiere enseñarte ya está ocurriendo frente a ti. Solo tienes que escucharlo. El agradecimiento transforma cualquier realidad. Los maestros judíos enseñaban que no es feliz quien tiene mucho, sino quien sabe apreciar lo que tiene. Y esta enseñanza, repetida durante siglos, encierra uno de los secretos más poderosos para vivir en paz. La gratitud cambia la forma en que tu alma interpreta la realidad. La mayoría de las personas creen que deben esperar a que algo bueno ocurra para sentir agradecimiento. Pero los sabios sabían que era al revés. Primero agradeces, y entonces empiezas a ver lo bueno. La gratitud no es una emoción ligera, es una fuerza espiritual, un estado de conciencia, una actitud que reordena la mente y limpia el corazón. Cuando agradeces, tu alma cambia de posición. Deja de fijarse en lo que falta y empieza a ver lo que ya está.
Deja de pelear con la vida y comienza a fluir con ella. Deja de resistir y empieza a comprender. Los estoicos decían que el sufrimiento se multiplica cuando olvidas tus bendiciones, porque la mente humana, cuando no está entrenada, tiende a exagerar lo que duele y a ignorar lo que sostiene. El agradecimiento es el antídoto perfecto contra esa ceguera espiritual. Agradecer no es negar tu dolor, ni ignorar tus problemas, ni fingir felicidad. Agradecer es reconocer que, incluso en medio de la tormenta, existen luces que siguen brillando. Es comprender que no todo se ha perdido, que no todo está mal, que incluso en lo difícil, la vida te está moldeando. Cuando agradeces por lo pequeño crece. Cuando agradeces por lo grande se multiplica. Y cuando agradeces incluso por lo que te dolió, el dolor pierde poder sobre ti. Los sabios decían que la gratitud es una llave que abre puertas que la queja mantiene cerradas, una llave que calma tempestades internas, una llave que transforma un día cualquiera en una oportunidad de despertar. Porque la queja debilita, la gratitud fortalece. La queja te encadena al pasado, la gratitud te abre el presente. La queja oscurece, la gratitud ilumina. Salomón enseñaba que el corazón alegre embellece el rostro, pero ese corazón alegre no aparece por accidente. Se cultiva con la práctica constante de agradecer. Agradecer por la salud que tienes, por la mente que te permite aprender, por los errores que te volvieron más sabio, por las personas que se quedaron y por las que se fueron. Agradecer por las puertas que se abrieron y por las que no se abrieron, porque quizás no estabas listo para cruzarlas. Agradecer por la fuerza que te permitió llegar hasta aquí, por el camino que has recorrido, por la claridad que estás desarrollando, por la vida que sigue hablándote en cada detalle. La gratitud es un acto de profunda humildad espiritual. Reconocer que nada de lo valioso fue dado por derecho, sino por gracia, por aprendizaje, por destino o por amor. Y cuando practicas la gratitud, algo precioso sucede dentro de ti. La paz deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. La mente se aquieta, el corazón se suaviza, el espíritu se expande y comienzas a ver la vida con una lente diferente, la lente del que comprende, del que acepta, del que honra, del que se reconcilia consigo mismo. Porque la gratitud no solo transforma la realidad, te transforma a ti. Una persona agradecida no es ingenua, es profundamente sabia. Ve lo que otros no ven, comprende lo que otros no comprenden, encuentra luz donde otros solo ven sombra, y descubre oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El agradecimiento es un puente hacia la paz interior, y cada vez que agradeces, aunque sea en silencio, das un paso más hacia esa versión de ti, que vive sin miedo, sin falta y sin confusión. Agradece hoy, agradece ahora, no por obligación, sino porque la gratitud es la forma más pura de regresar a ti mismo y decirte suavemente, estoy vivo, estoy creciendo y tengo más de lo que pensaba. Sufrirás menos cuando dejes de depender de lo que no controlas. El desapego era una herramienta de fortaleza, no de frialdad. Los antiguos sabios sabían que uno de los mayores enemigos del ser humano no era la pobreza, ni la adversidad, ni siquiera la injusticia. Era el apego a personas, el apego a resultados, el apego a expectativas, el apego a identidades, el apego a lo que debería ser, en lugar de lo que es. Ellos lo entendieron antes que nadie. Quien se aferra sufre, quien sostiene con suavidad vive en paz. El desapego no era una enseñanza pública, era un conocimiento reservado para los discípulos más preparados, porque sabían que si lo enseñaban antes de tiempo, podía malinterpretarse como indiferencia o frialdad. Y el desapego verdadero no es falta de amor, sino una forma de amar sin convertir al otro en prisión. Los sabios enseñaban que el apego crea ilusiones peligrosas. El apego te hace creer que puedes controlar lo que nunca fue tuyo. La conducta de otros, el tiempo, el destino, el éxito, la permanencia de las personas, la aprobación externa, las circunstancias.
Pero el sabio sabe que intentar controlar lo incontrolable es como tratar de sostener agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Salomón advertía, todo es vanidad y atrapar viento. Epicteto decía, no digas que has perdido algo, di que lo has devuelto. Los maestros del desierto enseñaban, el dolor nace cuando el alma se aferra a lo que ya decidió partir. El desapego no es ausencia de amor, es amor sin miedo. A diferencia del hombre común que confunde amor con posesión, el sabio entendía que lo que amas no necesitas poseerlo para apreciarlo. El desapego te permite amar sin sofocar, entregar sin perderte, estar sin depender, cuidar sin controlar, acompañar sin retener. El sabio solía decir a su discípulo, si tu felicidad depende de lo que no controlas, nunca será tuya. La dependencia es la raíz del sufrimiento. Cuando una persona, una meta o una identidad se convierte en tu fuente de estabilidad, también se convierte en tu dueño. Eso sabían los maestros. Si dependes de la aprobación, vivirás ansioso. Si dependes del éxito, vivirás inestable. Si dependes del amor ajeno, vivirás con miedo a perderlo. Si dependes del pasado, vivirás atrapado. Si dependes del futuro, vivirás inquieto. El desapego no elimina el deseo, pero elimina la esclavitud al deseo. El sabio entrenaba el desapego, como un guerrero entrena su espada. Lo hacía a través de 3 prácticas secretas. 1. Aceptar la impermanencia. Todo cambia. Todo se transforma. Todo pasa. El sabio no se sorprende cuando algo termina, lo honra. 2. Diferenciar lo mío de lo prestado. El cuerpo es prestado, la salud es prestada, las personas son prestadas, incluso el tiempo es prestado. Por eso el sabio vive agradecido, no aferrado. 3. Elegir la libertad sobre la seguridad emocional. El apego promete seguridad, pero entrega miedo. El desapego promete libertad y entrega paz. El desapego te devuelve el control de tu alma, porque ya no reaccionas desde el miedo, ya no suplicas por permanencia, ya no tratas de controlar el viento, simplemente ajustas tus velas. Cuando entiendes esta enseñanza, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de perseguir, dejas de retener, dejas de mendigar, dejas de depender, dejas de temer, y surge un poder que pocos conocen. La capacidad de estar completo aun cuando algo se va. La capacidad de ser tú aun cuando el mundo cambia. La capacidad de amar sin perderte y dejar ir sin romperte. Los antiguos sabios lo sabían. El desapego no te quita nada. Te devuelve todo lo que habías entregado al miedo. Porque quien practica el desapego no pierde, trasciende. La persona que eres en secreto determina tu destino en público. Los antiguos sabios enseñaban que el carácter es la única riqueza que ningún enemigo puede robar, ningún desastre puede destruir y ningún error puede desvanecer, siempre y cuando lo cultives con intención. Para ellos, el carácter no era algo con lo que se nacía, era un entrenamiento, una disciplina silenciosa que se practicaba cuando nadie observaba. Salomón lo resumía con una frase que parecía simple, pero contenía siglos de profundidad espiritual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque sabían que lo que el corazón cultiva en secreto, los pies lo revelan en público. Lo que una mente practica a solas, una vida completa lo manifiesta sin darse cuenta. Los sabios del desierto enseñaban que un hombre puede engañar a otros, puede incluso engañarse a sí mismo por un tiempo. Pero el carácter verdadero solo obedece a la verdad interior. Decían que cuando estás solo, cuando no hay aplausos, cuando no hay testigos, cuando no hay consecuencias visibles, ahí aparece tu verdadera medida. ¿Eres íntegro? ¿Eres disciplinado? ¿Cumples tu palabra incluso cuando nadie vería si fallaras? ¿Eres justo cuando no habría castigo por no serlo? Epicteto hablaba del carácter con una fuerza casi inquebrantable. No te jactes de tu filosofía, vívela. Tu forma de comportarte será tu único argumento. Para él, las ideas no valían nada si no daban forma a la vida cotidiana. La teoría podía impresionarte a ti, pero el carácter impresionaba al destino. Los sabios judíos tenían un concepto llamado Yetzer,
la batalla interna entre el impulso inferior y la voluntad superior. Ellos decían que el carácter se forja cada vez que eliges la voz correcta, incluso cuando es la más difícil. Cada vez que decides ser honesto cuando sería más fácil mentir, paciente cuando sería más fácil explotar, disciplinado cuando sería más fácil abandonar. Ahí, en esos microinstantes, nacen los grandes destinos, porque no era el gran acto el que definía la vida de un sabio, sino 1 millón de actos pequeños que nadie veía. La forma en que trataban a los débiles, cómo administraban su tiempo, cómo hablaban de otros cuando esos otros no estaban presentes, cómo actuaban en la intimidad del pensamiento, donde solo ellos y Dios podían verlos. Los maestros orientales lo enseñaban con una metáfora luminosa. Un árbol torcido no puede dar sombra recta. Endereza la raíz y el fruto será noble. Eso significaba que la vida externa, trabajo, relaciones, éxito, decisiones, siempre era el reflejo de la vida interna. Lo que no se corrige en el alma, se repite en la historia. Los sabios sabían que el carácter crea destino de 3 formas. 1. Te da acceso a oportunidades que otros pierden. Las puertas se abren para quienes saben esperar, actuar con justicia y hablar con verdad. 2. Te protege del colapso cuando el éxito llega, porque el éxito sin carácter destruye. El éxito con carácter multiplica. 3. Te convierte en alguien confiable. Y la confianza, decían ellos, es la moneda más valiosa de toda la vida humana. Los sabios advertían que el mundo moderno comete un error fatal. Confunde talento con grandeza. Pero el talento puede brillar rápido. El carácter brilla siempre. El talento impresiona. El carácter transforma. El talento abre puertas. El carácter decide si permanecerás dentro o serás expulsado por tu propia sombra. La enseñanza final es esta. Si quieres un destino grande, primero vuelve grande lo que nadie ve. Hazte fuerte en secreto. Hazte noble en tus pensamientos. Hazte íntegro cuando estás solo. Hazte disciplinado en tus rutinas silenciosas. Porque el destino, como los sabios decían, no recompensa a los más ruidosos, sino a los más íntegros. El principio de la decisión correcta. El sabio elige desde la claridad, no desde el miedo. Los antiguos sabios consideraban que decidir no era un acto casual, sino un acto sagrado. Decían que el ser humano no se define tanto por lo que piensa o siente, sino por las decisiones que toma cuando nadie lo guía, cuando el camino es incierto, cuando el miedo susurra y la duda oscurece la mente. Para ellos, una decisión correcta no era la más cómoda, ni la más rápida, ni la que parecía conveniente. Era la decisión que nacía de la claridad interior, no del miedo que distorsiona, encoge y limita. Epicteto enseñaba que ningún hombre puede decidir correctamente si antes no gobierna sus impresiones. Saber decidir empieza mucho antes del momento en que eliges. Empieza cuando aprendes a discernir entre lo que es real y lo que es solo una proyección de tu miedo. Salomón lo explicaba con otra imagen. El corazón temeroso ve peligros, incluso donde no los hay. Para él, la mente nublada por el miedo es como un viajero que camina en la noche sin lámpara. No importa cuánto intente avanzar, siempre tropezará con su propia sombra. Los sabios del desierto enseñaban que la decisión correcta nace cuando el alma está en silencio. No silenciosa por fuera, sino silenciosa por dentro. Cuando el ruido del ego se apaga, cuando la prisa deja de gobernar, cuando el impulso deja de empujar, cuando la emoción deja de exigir respuestas inmediatas, ahí aparece la claridad que conduce al camino correcto. El miedo, decían ellos, hace pequeñas todas tus posibilidades. Hace que elijas por obligación y no por visión. Hace que te aferres a lo conocido aunque duela, y rechaces lo desconocido aunque pueda sanarte. Te convence de que moverte es peligroso, cuando en realidad lo peligroso es quedarte donde la vida ya no crece. La claridad, en cambio, expande tu mundo interno. Te permite ver más opciones, más caminos, más formas de avanzar. La claridad habla lento, pero habla con verdad. No presiona, no amenaza, no exige, solo ilumina. Por eso los sabios enseñaban una regla esencial. Si la decisión nace de miedo, revisa tu corazón. Si la decisión nace de claridad, camina sin dudar.
La claridad te muestra lo que realmente importa, lo que suma y lo que lastima, lo que nutre tu espíritu y lo que lo empobrece, lo que se alinea con tu destino y lo que lo desvía. Pero para alcanzarla, debes pasar por una purificación interior. Soltar el deseo de complacer a todos, aceptar que no puedes controlar el resultado, liberarte de la necesidad de aprobación, desconectar el ruido externo antes de decidir, mirar tu vida con honestidad brutal. Los sabios sabían que una mente llena de miedo jamás podrá ver el camino con claridad. Por eso decían que, antes de decidir, el verdadero discípulo debía encontrar estabilidad emocional, porque una mente agitada convierte cualquier elección en una carga. La decisión correcta no siempre es la más fácil. A veces implica dejar una relación que ya no respeta tu alma. A veces significa renunciar a un camino que te prometía seguridad, pero te robaba libertad. A veces implica admitir que debes empezar de nuevo, aunque una parte de ti grite que es demasiado tarde. A veces implica decir no a quien siempre esperó un sí, y otras veces significa elegirte a ti, después de una vida entera eligiendo a todos los demás. Los sabios enseñaban que decidir correctamente es un acto de valentía, pero no una valentía impulsiva ni violenta, sino una valentía silenciosa que se sostiene en la verdad. La claridad no te promete ausencia de incertidumbre, pero te ofrece una brújula interior que no falla. ¿Y el miedo? El miedo te promete seguridad, pero te encadena a una prisión sin crecimiento. Por eso los antiguos transmitían esta enseñanza solo a quienes estaban listos. No temas decidir. Tema quedarte en un lugar que ya no honra tu espíritu. Cuando aprendes a elegir desde la claridad y no desde el miedo, tu vida deja de ser una reacción automática y se convierte en un acto consciente. Dejas de caminar como quien es arrastrado por el mundo y empiezas a caminar como quien sabe hacia dónde va. Los sabios cambiaron reinos y naciones no porque eligieran perfecto, sino porque eligieron con un corazón libre. Quien elige con claridad construye destino. Quien elige con miedo solo sobrevive. Protege tu fuerza interior porque es limitada y sagrada. Los antiguos sabios sabían algo que hoy muchos ignoran. Tu energía vital es tu recurso más sagrado, más valioso que el dinero, que el tiempo, que cualquier posesión, porque sin energía nada puedes construir, nada puedes sostener, nada puedes disfrutar. Para ellos, la energía interior no era solo física, sino emocional, mental y espiritual. Era la fuerza que dirige tus pensamientos, tus decisiones, tus actos y hasta tu percepción del mundo. Los maestros judíos enseñaban que el alma tiene chispa divina, un fuego interno que debe protegerse de todo aquello que lo apaga. Personas tóxicas, conversaciones vacías, culpas inútiles, expectativas ajenas, enojos recurrentes y cualquier situación que drene más de lo que aporta. Epicteto repetía: no entregues tu poder a aquello que no depende de ti, porque cada vez que lo haces, entregas un fragmento de tu energía vital, y la persona que vive entregando energía a lo externo termina vacía por dentro. Marco Aurelio lo sabía perfectamente, un emperador con miles de problemas diarios, pero aún así protegía su interior como un templo. Decía que el alma se contamina no por lo que ocurre afuera, sino por lo que uno permite que entre. Los sabios orientales lo enseñaban como una ley natural. Tu energía siempre fluye hacia donde pones tu atención. Si alimentas la preocupación, crece la preocupación. Si alimentas la calma, crece la calma. Si alimentas el conflicto se expande. Si alimentas la claridad te sostiene. Es por eso que ellos cuidaban su energía con disciplina, evitaban discusiones innecesarias, limitaban la compañía destructiva, protegían su descanso, valoraban su silencio y reservaban su palabra solo para lo que verdaderamente importaba. Para los maestros del desierto, la energía vital era como el agua. Si la viertes en tierra árida, personas que no escuchan, situaciones que no cambian, hábitos que no transforman, solo desperdicias tu fuerza. Pero si la viertes en tierra fértil, proyectos con propósito, relaciones que nutren, decisiones sabias, tu energía regresa multiplicada.
La enseñanza es profunda. Cada emoción te cuesta energía. La ira desgasta. La ansiedad consume. La culpa drena. La comparación debilita. El miedo paraliza. Pero también la gratitud fortalece. La calma renueva. La claridad ordena. La disciplina eleva. La sabiduría expande. Los sabios decían que la energía interior se pierde más por pequeños escapes que por grandes batallas. Esa preocupación que repetiste 20 veces, esa conversación que sabías que no aportaba, ese recuerdo que te ancló en el pasado, ese miedo que alimentaste en silencio. La sabiduría consiste en reconocer estos escapes y cerrarlos. Cuidar tu energía es cuidar tu vida. Cuidar tu energía es cuidar tu destino. Cuidar tu energía es respetarte, porque cuando tu energía está baja, todo se siente difícil. Pero cuando tu energía es alta, todo se vuelve posible. Por eso los antiguos sabios lo repetían como un mantra eterno. Protege tu energía interior, porque de ella nace tu destino. La energía vital es limitada, sí, pero también es renovable. Se renueva con calma, con silencio, con propósito, con gratitud y con la decisión diaria de no desperdicarte en lo que no te pertenece. Quien domina su energía, domina su vida. Quien la protege, se convierte en dueño de su propio poder. El conocimiento verdadero solo se revela al que está preparado. Los antiguos sabios decían que no toda sabiduría era para todos, no porque quisieran ocultarla, sino porque entendían una verdad incómoda, una enseñanza poderosa, entregada a una mente inmadura, puede destruir más de lo que construye. Por eso transmitían sus lecciones más profundas solo a discípulos que habían demostrado 3 cosas: disciplina, humildad y silencio interior. Los maestros judíos del Beit Midrash llamaban a esto Keli Rahav, el recipiente amplio. Un recipiente pequeño se desborda con apenas un poco de agua. Solo quien ha ampliado su interior puede contener una verdad mayor. Los estoicos lo explicaban de otro modo. La mente sin purificar no entiende la virtud, la deforma. Por eso Epicteto jamás enseñaba de inmediato. Primero observaba cómo su discípulo reaccionaba al dolor, a la frustración, al fracaso. Decía que la reacción ante las adversidades revela el nivel de conciencia. Solo cuando veía autocontrol y estabilidad, abría lentamente los niveles más altos de su enseñanza. Los maestros del desierto, guardianes del silencio, tenían un refrán muy antiguo. La boca del maestro se abre cuando la mente del discípulo deja de temblar. Ellos sabían que mientras el ego gobierna, toda sabiduría se vuelve inútil. El ego busca poder, victoria, reconocimiento. La sabiduría busca transformación. Por eso las enseñanzas más profundas no se daban para impresionar, sino para despertar. No buscaban crear eruditos llenos de palabras, sino almas capaces de gobernarse a sí mismas. Salomón mismo, considerado el hombre más sabio de su tiempo, escribió que la sabiduría clama en las calles, pero pocos tienen oído para escucharla. La sabiduría siempre estuvo ahí, disponible, pero solo el corazón preparado la reconocía. Los antiguos sabían que hay 3 barreras que impiden recibir sabiduría verdadera. 1, el ruido interior. Mientras la mente esté llena de urgencias, comparaciones, miedo y deseos, las enseñanzas profundas simplemente rebotan. La sabiduría es como un susurro, solo se escucha en un alma silenciosa. 2, el orgullo. El orgullo dice yo ya sé, y con esa frase cierra todas las puertas. Los maestros antiguos enseñaban que la ignorancia más peligrosa es creer que no se tiene ignorancia. 3, la impaciencia. El que busca resultados rápidos nunca entenderá las verdades lentas. La sabiduría, igual que la luz del amanecer, no aparece de golpe, se revela por capas. Por eso, antes de enseñar los principios más altos, los maestros cultivaban en el discípulo 3 virtudes esenciales. Paciencia, para aceptar que el aprendizaje profundo no tiene atajos. Pureza de intención, para buscar transformación y no ego. Firmeza emocional, para sostener verdades que a veces duelen antes de sanar. Y solo entonces, cuando el discípulo demostraba estabilidad, se le revelaban enseñanzas que no estaban en libros ni escritos,
sino transmitidas de maestro a alumno, de conciencia a conciencia. Porque la sabiduría prohibida, como la llamaban algunos, no era un secreto oculto del mundo, sino un secreto oculto dentro de ti, esperando el momento adecuado para despertar. Los sabios no temían que la gente conociera estas verdades, temían que las conociera antes de estar preparada, porque una mente débil puede convertir la sabiduría en orgullo, y un corazón inestable puede convertir la verdad en arma. Por eso esta primera lección es la puerta de entrada. La sabiduría no se recibe cuando quieres, se recibe cuando estás listo, y cuando lo estás, cuando tu mente se aquieta, cuando tu corazón se vacía de ruido, cuando tu intención es pura, entonces las enseñanzas que antes parecían confusas se vuelven claras como el agua. Lo que antes parecía imposible se vuelve evidente. Lo que antes te dominaba pierde poder sobre ti. La sabiduría nunca estuvo escondida del ser humano. El ser humano estuvo escondido de la sabiduría. Hoy aquí, al entrar en este camino, al abrir este video, estás dando el paso que los antiguos discípulos daban al cruzar la puerta del templo del conocimiento. Dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a prepararte por dentro. Porque toda sabiduría verdadera comienza con una sola decisión: estar dispuesto a transformarte. La transformación verdadera es silenciosa, gradual y profundamente interior. La sabiduría no cambia tu apariencia, cambia tu destino. Los antiguos sabios coincidían en algo que hoy casi nadie entiende. La verdadera transformación no hace ruido, no busca aplausos, no necesita ser anunciada. La transformación real ocurre dentro, de forma tan silenciosa que a veces ni tú mismo te das cuenta, hasta que un día ya no reaccionas igual, ya no deseas lo mismo, ya no te hieren las mismas cosas y ya no encajas en los lugares donde antes te perdías. Los maestros antiguos enseñaban que la sabiduría no actúa como una tormenta que destruye todo de inmediato, sino como una gota constante que, con paciencia, perfora la piedra. Decían que lo que cambia rápido se rompe rápido, pero lo que cambia profundo permanece. La transformación interna es gradual, porque necesita tiempo para borrar patrones antiguos, reconstruir el carácter, fortalecer la mente y elevar la conciencia. No se trata de convertirse en alguien nuevo de un día para otro, sino de recordar quién siempre fuiste, antes de que el ruido del mundo te distrajera de ti mismo. Los sabios del desierto explicaban que el alma es como una vasija. Si la llenas deprisa, derramas más de lo que guardas. Si la llenas con constancia, aunque sea gota a gota, terminas sosteniendo un océano. Por eso la transformación verdadera es silenciosa, porque ocurre en soledad, en reflexión, en decisiones pequeñas que nadie ve, en renuncias internas que no se publican, en batallas invisibles que peleas contigo mismo. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y esa es la esencia del cambio real. Transformas tu vida cuando transformas tus pensamientos, tu carácter, tu forma de mirar el mundo, tu manera de responder a lo inevitable. No necesitas anunciarle a nadie que estás cambiando. No necesitas validación externa. Tus actos hablarán por ti. Tu paz hablará por ti. Tu estabilidad hablará por ti. Tu silencio hablará por ti. Los maestros judíos enseñaban que la luz no se anuncia, simplemente ilumina. La persona que realmente se transforma no exige reconocimiento. Su cambio es tan profundo que naturalmente eleva su manera de vivir, su manera de amar, su manera de decidir, su manera de caminar por la vida. La transformación interior no busca impresionar, busca liberar, busca sanar lo que te detuvo, romper lo que te limitó y reconstruir lo que siempre estuvo dentro de ti. El sabio que cambia por dentro cambia su destino porque ya no actúa desde temor, ni desde carencia ni desde heridas. Actúa desde claridad, desde presencia, desde propósito. Esa es la enseñanza final de los antiguos. No busques transformar tu mundo externo si tu mundo interno sigue desordenado. Primero cambia tu alma, y tu destino te seguirá. Cuando comprendes esto, dejas de correr, dejas de compararte, dejas de forzar, y empiezas a crecer como crecen las cosas verdaderas, despacio, profundo, silencioso.
pero imposible de detener. La transformación auténtica no busca ser vista, pero un día, sin darte cuenta, tu vida será la evidencia. El deseo indomado es la cadena invisible del discípulo. Entre las enseñanzas más ocultas de los sabios antiguos, había una que rara vez se decía en público, porque sabían que no todos estaban listos para escucharla. El hombre que no domina sus deseos termina obedeciendo órdenes que nunca quiso seguir. Para ellos, el verdadero enemigo no era el mundo exterior, no eran los gobiernos, no eran las circunstancias, ni siquiera las personas injustas. El enemigo más peligroso era el deseo sin gobierno, el impulso que exige satisfacción inmediata, el antojo que no sabe esperar, la necesidad de placer que no conoce límites, la búsqueda constante de estímulo, novedad y escape. Epicteto lo decía de forma directa: nadie es libre si es esclavo de sus pasiones. Y los sabios de Israel enseñaban algo parecido con otra imagen. El hombre dominado por sus deseos es como un caballo sin riendas. Tiene fuerza, pero no tiene dirección. Puede correr muy rápido, pero no sabe hacia dónde, y por eso termina estrellándose. Los maestros del desierto advertían a sus discípulos: no temas al demonio que viene de fuera. Teme al deseo que se esconde adentro. Ellos sabían que ningún enemigo externo puede arruinar una vida tan eficientemente como un deseo sin control que se convierte en patrón. Y no hablaban solo de deseos sexuales. Hablaban de todos los deseos que pueden volverse tiranos. El deseo de ser admirado. El deseo de tener razón siempre. El deseo de venganza. El deseo de comodidad a toda costa. El deseo de no esforzarse nunca. El deseo de tener más, sin importar qué. El problema no es desear. El deseo forma parte de la naturaleza humana. El problema es cuando el deseo se sienta en el trono y el carácter pasa a ser su sirviente. Salomón lo explicaba así: como ciudad derribada y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Una ciudad sin murallas es territorio fácil para cualquier invasor. Así también es un corazón sin autocontrol. Cualquier impulso entra, cualquier tentación manda, cualquier emoción gobierna. Cualquier capricho se convierte en orden. La sabiduría prohibida que los maestros transmitían en privado a sus discípulos más avanzados era esta: no confíes en todo lo que deseas. Pon a prueba tu deseo antes de obedecerlo. Les enseñaban a hacer algo que el mundo moderno casi nunca hace: detenerse y preguntarse: ¿este deseo me fortalece o me debilita? ¿Este impulso me construye o me rompe? ¿Esta decisión nace de la paz o del vacío? Si obedezco esto hoy, ¿qué versión de mí estaré alimentando? Los sabios sabían que cada decisión es como alimentar a una de dos bestias: la bestia del impulso o la bestia del carácter. La primera exige placer inmediato. La segunda pide disciplina. La primera te promete euforia y luego te deja vacío. La segunda te pide esfuerzo, pero te deja en paz. Los maestros del desierto decían que el discípulo que cede siempre a su deseo termina confundiendo libertad con esclavitud elegante. Cree que es libre porque hace lo que quiere, cuando en realidad hace lo que sus impulsos quieren. Y por eso enseñaban que el verdadero progreso espiritual no se mide por cuántas palabras bonitas conoces, ni por cuántos textos sagrados puedes citar, sino por algo mucho más concreto. ¿Eres capaz de decirte no a tiempo? ¿Eres capaz de levantarte cuando tu cuerpo pide cama? ¿Eres capaz de guardar silencio cuando tu ego quiere gritar? ¿Eres capaz de ahorrar cuando tu mente quiere gastar por impulso? ¿Eres capaz de retirarte de una relación que te destruye, aunque tu deseo no quiera soltarla? Eso, para ellos, era libertad real. No es que negaran todos los deseos. Al contrario, sabían que el deseo puede ser energía pura, si está al servicio de una visión. El problema es cuando no tienes visión y tus deseos se convierten en tu único Dios. Los sabios lo enseñaban así a sus discípulos: el deseo debe ser tu caballo, no tu jinete. Es decir, úsalo para avanzar, pero no permitas que te arrastre donde tú no has decidido ir. En muchas tradiciones antiguas, antes de transmitir enseñanzas más profundas, ponían a prueba al discípulo precisamente en esto: su capacidad de esperar, de obedecer una disciplina, de postergar recompensas
de renunciar a lo más fácil a cambio de lo más verdadero, porque sabían que quien no puede negarse algo hoy, se venderá mañana por cualquier cosa. Esta era la sabiduría que casi no se predicaba en público, porque incomoda, porque confronta, porque exige mirar de frente la verdad más incómoda. Muchas de las cadenas que llevamos no las puso el mundo, las puso nuestro propio deseo sin control. Pero hay una buena noticia en todo esto. Si el deseo sin gobierno te encadena, el autocontrol te libera. Cada vez que eliges no obedecer un capricho, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges permanecer firme, cuando la emoción te grita, hazlo ahora, tu espíritu crece. Y cada vez que eliges la voz de tu sabiduría por encima de la voz de tu impulso, estás caminando exactamente por el mismo sendero interno que recorrieron los sabios antiguos cuando transmitían esta enseñanza solo a quienes estaban listos para escucharla. Porque al final, ellos sabían algo que hoy casi nadie dice. El poder más prohibido no es el poder sobre otros, es el poder sobre ti mismo. Cuando nadie te está mirando, la visión interior. El mundo se entiende mejor cuando primero te entiendes tú. El sabio observaba hacia adentro para poder actuar hacia afuera con precisión. Los antiguos maestros guardaban una enseñanza que parecía simple, pero que muy pocos discípulos podían comprender en toda su grandeza. La verdadera visión no comienza con los ojos, comienza con el alma. Mientras la mayoría de las personas buscaba respuestas en señales externas, en opiniones ajenas, en sucesos del mundo o en expectativas sociales, los sabios miraban hacia adentro. Sabían que quien no comprende su propio mundo interno está condenado a interpretar mal todo lo que ocurre afuera. Los sabios del desierto decían, el hombre que no conoce su corazón interpretará el universo como un enemigo. Es decir, si tienes miedo dentro, verás amenazas afuera. Si llevas caos dentro, verás caos en cada situación. Si tu alma está en guerra, todo se convertirá en batalla. Por eso, antes de gobernar a otros, un discípulo tenía que aprender a gobernarse. Antes de juzgar al mundo, debía aprender a verse sin máscaras. Antes de decidir su destino, tenía que descifrar su propio interior. Marco Aurelio lo enseñaba en sus meditaciones. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero esta frase encierra un misterio más profundo. Los pensamientos no solo crean tu vida, también crean tu interpretación de todo lo que te sucede. Los sabios judíos decían que la mente humana es como un espejo. Si está sucio, distorsiona. Si está roto, fragmenta. Si está nublado, confunde. Pero si está limpio, revela la verdad tal como es. Por eso, la visión interior era considerada un entrenamiento sagrado. Un discípulo podía estudiar escrituras, escuchar enseñanzas y memorizar leyes. Pero si no podía observar su propio corazón con honestidad brutal, los maestros no lo consideraban listo. Solo quien es capaz de ver su orgullo, su miedo, su envidia, sus deseos, sus heridas, sus sombras, puede evitar que esas mismas fuerzas gobiernen su vida desde las sombras. El mundo externo se vuelve más claro cuando tu mundo interno deja de engañarte. Los maestros enseñaban ejercicios silenciosos para esto. Observar tu reacción antes de justificarla. Escuchar tu impulso antes de obedecerlo. Sentir tu emoción antes de actuar desde ella. Preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí está hablando ahora? Porque muchas personas creen que deciden libremente, cuando en realidad son sus heridas las que deciden por ellas. Creen que razonan, cuando es su miedo quien habla. Creen que aman, cuando es su necesidad la que los mueve. Creen que odian, cuando es su vergüenza la que estalla. La visión interior rompía ese autoengaño. Salomón lo dijo de forma enigmática. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los sabios interpretaron esto así. Si tu corazón está claro, tu camino estará claro. Si tu corazón está confundido, tu destino también lo estará. La visión interior también permitía algo más poderoso. Ver a los demás sin proyectar en ellos tus miedos y heridas. Los sabios enseñaban que la mayoría no ve a las personas como son, sino como su dolor interno les permite verlas.
Un corazón herido interpreta amenaza. Un corazón vacío interpreta abandono. Un corazón orgulloso interpreta ofensa. Un corazón en paz interpreta verdad. Por eso los maestros insistían, antes de juzgar el mundo, entiende tu mundo interior. Solo entonces podrás ver con precisión, actuar con sabiduría y caminar sin tropezar en tus propias sombras. A los discípulos más avanzados se les decía, lo que ves fuera es el eco de lo que aún no has entendido dentro. Cuando finalmente comprendían esta enseñanza, algo extraordinario sucedía. El caos externo dejaba de intimidarlos. Las personas difíciles dejaban de confundirse con enemigos. Las decisiones complicadas se volvían más claras y la vida entera empezaba a ordenarse desde dentro hacia afuera. Porque el secreto final de esta enseñanza era simple, pero profundo. Quien se entiende a sí mismo entiende el mundo. Quien no se entiende a sí mismo vive perdido aun cuando crea que ve claramente. La paz nace cuando dejas de luchar con lo inevitable. Los antiguos sabios, desde los estoicos de Grecia hasta los maestros de Israel y los monjes orientales, coincidieron en una verdad que atraviesa siglos. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de la guerra interna que libramos contra ellos. Epicteto lo resumía de forma impecable. No nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que nos decimos respecto a ello. No son los eventos, sino tu interpretación. No es el mundo, sino tu resistencia. No es la vida, sino tu lucha interior. La mente humana, cuando se aferra a lo que no puede controlar, se convierte en su propio verdugo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando peleas contra lo inevitable. La vida tiene ritmos que no dominamos, pérdidas inesperadas, cambios que no pedimos, personas que se van, caminos que se cierran, temporadas que duelen. Pero la mente cree que resistirse es fuerza, cuando en realidad esa resistencia es la fuente del tormento. Salomón escribió una frase que parece simple, pero encierra una sabiduría universal. Todo tiene su tiempo. No dijo, todo tiene tu tiempo. Dijo, su tiempo. Un tiempo que no controlas, que no negocias, que no puedes forzar. Los maestros judíos enseñaban que cuando la realidad golpea, luchar contra ella es como pelear con tu propia sombra. Te cansas, te rompes, te desgastas, y nada cambia. La sombra sigue allí. Los monjes orientales comparaban esta resistencia con intentar detener el mar con las manos. Cuanto más fuerzas, más pierdes. Cuanto más aprietas, más te hundes. Solo cuando fluyes permaneces a flote. La mente sufre porque insiste en frases como, no debería ser así, esto no puede estar pasando. No lo acepto, no es justo. Y cada una de esas frases alimenta el dolor, lo multiplica, lo intensifica. Pero cuando dices, esto es lo que es, y yo puedo atravesarlo, entonces algo extraordinario comienza a suceder dentro de ti. La lucha se detiene, el ruido baja, el alma respira, el espíritu se acomoda, la paz comienza a entrar. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver la realidad sin la distorsión del ego. Aceptar es dejar de pelear con fantasmas. Aceptar es reconocer que no tienes que controlar la tormenta para caminar con firmeza dentro de ella. Marco Aurelio decía que el universo es cambio y la vida, opinión. Si el universo cambia constantemente, resistir es como pretender detener el tiempo. Imposible, doloroso, inútil. Los sabios enseñaban que cada vez que luchas contra lo inevitable, no pierdes contra la vida, pierdes contra ti mismo. Tu energía se drena, tu serenidad se rompe, tu claridad se nubla, tu alma se cansa. Pero cuando sueltas, de verdad sueltas, ocurre un milagro silencioso. Tu espíritu se alinea con lo real, y en ese alineamiento aparece la calma que estabas buscando desde hace tanto. Una calma que no depende de que las cosas sean como quieres, sino de tu capacidad de estar en paz incluso cuando no lo son. Aceptar lo inevitable es una medicina espiritual. Una medicina que sana lentamente, profundamente, de adentro hacia afuera. Una medicina que te enseña que puedes atravesar cualquier situación cuando no cargas el peso adicional de tu resistencia. Hoy deja de luchar con lo que ya es. La vida no retrocede, no se detiene, no negocia,
pero tú puedes avanzar con ella. Y cuando lo haces, un espacio nuevo se abre dentro de ti. Un espacio de claridad, de alivio, de silencio interior. Ese espacio se llama paz. La paz no llega cuando la vida es perfecta. La paz llega cuando tú dejas de pelear con lo imperfecto. Respira, siente, acepta, fluye. Permite que la vida sea lo que es. Y permite que tú seas lo que puedes llegar a ser dentro de ella. Ahí, en ese acto silencioso de rendición consciente, empieza tu verdadera paz. Cuida tu pensamiento como un jardín sagrado. Los antiguos maestros orientales enseñaban una verdad que atraviesa culturas, épocas y filosofías. Tu mente es un jardín y cada pensamiento es una semilla. La pregunta es simple, pero transformadora. ¿Qué estás sembrando ahí dentro cada día? Los sabios decían que la mente humana no es un desierto vacío, sino una tierra fértil. Todo lo que cae en ella, palabras, memorias, miedos, deseos, heridas, sueños, germina, crece, se multiplica. Por eso insistían en algo esencial. Si no eliges tus pensamientos, alguien más los elegirá por ti. Los estoicos lo explicaban de esta manera. La mente toma la forma de aquello que permites entrar. Si permites que entren quejas, crecerán raíces de amargura. Si permites que entren comparaciones, brotarán inseguridades. Si permites que entre el ruido del mundo, tu interior dejará de escucharse. Pero si siembras claridad, verás claridad. Si siembras calma, crecerá calma. Si siembras gratitud, incluso en días difíciles, descubrirás que la mente puede florecer aún en medio del desierto. Los sabios de Israel llamaban a este trabajo interior cuidar el alma en secreto, porque sabían que nadie puede ver tus pensamientos, pero todos pueden ver los frutos que producen. Decían que un pensamiento impuro se vuelve acción, una acción repetida se vuelve hábito, y un hábito constante se vuelve destino. Todo empieza arriba, en ese jardín silencioso que solo tú puedes cultivar. Los maestros del desierto agregaban otra enseñanza profunda. Un solo pensamiento oscuro que no se cuida puede convertirse en un árbol que tapa toda la luz. Por eso insistían en arrancar de raíz lo que hace daño, la culpa que te paraliza, la voz que te insulta, los recuerdos que te persiguen, las dudas que te detienen. No se trataba de ignorarlos, ni de luchar contra ellos, sino de observarlos con sabiduría y luego dejarlos ir, igual que una hoja que cae del árbol y el viento se lleva lejos. Cuidar la mente es un acto de disciplina espiritual. Es elegir conscientemente qué ideas permites crecer y cuáles no dejarás que germinen. Es vigilar la puerta de tu interior con la misma dedicación con la que un jardinero protege sus semillas más preciosas. Cada pensamiento que alimentas es agua. Cada pensamiento que repites es sol. Cada pensamiento que permites quedarse se convierte en parte de ti. Por eso los orientales meditaban, los judíos reflexionaban y los estoicos escribían. Todos, aunque distintos, entendieron lo mismo. La mente, si no se cuida, se llena de maleza. Pero si la cultivas con amor y presencia, puede convertirse en un lugar sagrado. Hoy esta meditación te invita a hacer eso, a limpiar lo que sobra, a nutrir lo que te fortalece, a retirar lo que te perturba y a sembrar lo que deseas ver crecer. Porque la paz no es un milagro externo, es una semilla interna, una semilla que necesita atención, constancia y luz. Tu mente es un jardín sagrado. Protégelo, cuídalo, elige lo que siembras y verás cómo, poco a poco, tu vida empieza a florecer desde adentro. No reacciones, responde desde tu centro. La reacción es el lenguaje del impulso. La respuesta es el lenguaje de la sabiduría. Esa es una distinción que los antiguos sabios consideraban sagrada, porque entendían que entre el estímulo y tu reacción hay un espacio, y en ese espacio se esconde tu libertad interior. Los estoicos, los sabios judíos y los maestros orientales coincidían en lo mismo. El ser humano sufre más por cómo reacciona que por lo que realmente ocurre. Epicteto enseñaba que lo que te hiere no es el insulto, sino la interpretación que haces de él. Los sabios del desierto afirmaban que el corazón apresurado multiplica su propio dolor. Y en la tradición judía se decía que la palabra dicha con ira
Es una flecha que nunca regresa. ¿Por qué reaccionamos? Porque el ego quiere defenderse, porque la herida quiere hablar, porque el miedo, al sentirse amenazado, quiere golpear antes de ser golpeado. Pero nada de eso es tu esencia. Todo eso son capas pasajeras, sombras emocionales que nublan tu claridad interior. Los sabios enseñaban que tu verdadero centro es ese lugar interno donde no hay caos, ni prisa, ni necesidad de tener la razón. Un lugar donde tu espíritu observa en silencio, sin dejarse arrastrar por emociones momentáneas. Cuando reaccionas sin pensar, te esclavizas al comportamiento de otros, entregas tu paz a manos ajenas y permites que un momento defina horas, días o meses de tu vida. Pero cuando respondes desde tu centro, recuperas tu poder, eliges tu actitud y transformas el conflicto en crecimiento. Responder no significa callar para tragarte lo que sientes. Significa elegir cómo quieres actuar, no porque te empujen las emociones, sino porque te guían tus valores. Salomón escribió: el hombre prudente ve el peligro y se aparta. El necio reacciona y sufre las consecuencias. No es coincidencia que este principio aparezca en varias culturas a la vez. El budismo enseña que la mente sin disciplina es como un caballo salvaje. La sabiduría oriental insiste: si te controlas a ti mismo, no hay nada que temer afuera. La Torá enseña que el verdadero fuerte no es quien vence al enemigo, sino quien vence su impulso. Y Marco Aurelio repetía en sus meditaciones nocturnas que nada externo puede obligarte a actuar contra tu virtud. La reacción te hace débil, te pone al nivel de quien te hiere, te arrastra a comportamientos que no representan tu mejor versión. Es rápida pero casi siempre equivocada. La respuesta te hace fuerte, te permite mantener la calma, incluso cuando otros la pierden. Te invita a actuar desde tu propósito, no desde tu dolor. Es lenta, pero siempre consciente. Imagina por un momento la diferencia en tu vida si, durante los próximos días, eliges responder en lugar de reaccionar. Si antes de hablar, respiras un instante. Si antes de actuar te preguntas: ¿esto viene de mi herida o de mi sabiduría? Ese solo acto de pausa crea un nuevo destino. Ahí, en ese segundo de conciencia cambia tu historia. Porque cuando respondes desde tu centro, no te rebajas al caos ajeno. No te hieres con tus propias palabras. No destruyes lo que amas por un momento de impulso. Y no te conviertes en prisionero de tu emoción. Los sabios lo sabían. Quien domina su reacción domina su vida. El mundo puede empujarte, provocarte, desafiarte, pero el mundo no puede obligarte a dejar de ser quien eres. Tu centro es más fuerte que cualquier ofensa. Tu paz vale más que cualquier discusión. Tu carácter vale más que cualquier victoria momentánea. Hoy, mientras escuchas estas palabras, recuerda esto. No puedes elegir lo que otros hacen, pero siempre puedes elegir tu respuesta. Y esa elección, una y otra vez, construye una vida en paz, fuerza y claridad. Ese es el verdadero arte de la sabiduría eterna. No dejar que el mundo decida tu reacción, sino que tu espíritu decida tu respuesta. Suelta lo que no pertenece a tu camino. Los sabios antiguos coincidían en algo que la mayoría de nosotros aprende demasiado tarde. La vida se vuelve más ligera no cuando obtienes más, sino cuando sueltas lo que nunca debió acompañarte. Nos aferramos sin darnos cuenta a personas que ya no caminan con nosotros, a culpas que ya cumplieron su propósito, a expectativas que no son nuestras, a errores que ya no existen, excepto en la memoria, a conversaciones imaginarias, a futuros inventados, a pasados que ya no pueden cambiar. Y sin embargo, seguimos cargándolos como si fueran parte de quienes somos. Los sabios del desierto decían algo sorprendente. Nada pesa más que aquello que ya está muerto en el espíritu. Porque lo que se quedó atrás, pero seguimos sosteniendo, no solo ocupa espacio, también quita energía, quita enfoque, quita luz. Epicteto enseñaba que el mayor sufrimiento proviene del apego a lo que ya no es. Cuando algo debe irse, decía, lucha no para retenerlo, sino para entender por qué te resististe tanto a soltarlo. Salomón, por su parte, lo expresaba en imágenes. El árbol que no deja caer sus hojas viejas no puede recibir el agua de la nueva estación.
La naturaleza nos lo recuerda una y otra vez. Lo que se estanca, muere. Lo que fluye, vive. Pero soltar no es tan simple como abrir la mano. Soltar es un acto espiritual. Requiere reconocer la verdad sin filtros. Requiere aceptar que algo cumplió su ciclo. Requiere valentía para dejar ir lo que una vez nos dio identidad o consuelo. Requiere una mirada honesta hacia lo que somos hoy, no hacia lo que fuimos. El sabio no suelta por orgullo ni por frialdad. Suelta porque entiende que nada que esté en contra de su crecimiento puede considerarse amor, destino o bendición. Suelta porque quiere caminar ligero. Suelta porque comprende que el camino es largo y no todos están destinados a recorrerlo contigo. Los maestros orientales decían: lo que está destinado a quedarse se sostiene sin esfuerzo. Lo que se va, te libera. No como una frase bonita, sino como una ley natural del alma. Cuando soltamos personas, no dejamos de amarlas. Dejamos de aferrarnos. Dejamos de exigirles que sean lo que no pueden ser. Dejamos de sostener historias que ya terminaron. Cuando soltamos culpas, no ignoramos el error. Aceptamos la lección. Reconocemos que ya pagamos un precio suficiente. Permitimos que la conciencia descanse. Cuando soltamos expectativas, no renunciamos a la esperanza. Renunciamos a la ilusión del control. Y en ese acto, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un viaje. Cuando soltamos lo que resta, recuperamos espacio para lo que suma. Recuperamos claridad. Recuperamos energía. Recuperamos presencia. Recuperamos la capacidad de avanzar. Los sabios decían que el alma tiene dos movimientos sagrados: retener lo esencial y soltar lo innecesario. Si solo retienes, te sobrecargas. Si solo sueltas, te vacías. Pero cuando encuentras el equilibrio, el camino se vuelve firme, tranquilo, habitable. Tal vez hoy te cuesta soltar. Tal vez una parte de ti aún cree que sin esa persona, ese pasado, esa idea, ese dolor, algo en ti se perdería. Pero observa con serenidad. Y si lo que realmente se pierde es el peso que te impide avanzar, soltar no te quita nada que fuera tuyo. Te libera de lo que no lo era. Y en esa liberación, la vida se vuelve ligera, clara, verdadera. Porque a veces la sabiduría más profunda no está en lo que guardas, sino en lo que finalmente te permites dejar ir. La paz es un compromiso contigo mismo. La mayoría de las personas pasa la vida esperando que la paz llegue sola, como si fuera un visitante inesperado que aparece cuando las circunstancias se ordenan, cuando los problemas desaparecen, cuando la gente cambia, cuando el mundo se calma. Pero los sabios antiguos sabían una verdad mucho más profunda. La paz no llega desde afuera, la paz llega desde adentro. Ellos enseñaban que la paz no es un regalo que cae del cielo, ni una emoción pasajera, ni un lujo para quienes tienen vidas perfectas. La paz es un acuerdo interno, una decisión consciente, un pacto silencioso que haces contigo mismo. Un sabio del desierto decía: si esperas que el mundo se calme para encontrar paz, morirás esperando. Porque el mundo siempre tendrá ruido, conflictos, injusticias, tormentas, imprevistos. No puedes detener la lluvia, pero puedes aprender a caminar sin mojar tu espíritu. La paz es un compromiso, porque implica renuncias, elecciones, límites, prioridades. Implica decidir qué cargas no llevarás más, qué batallas no pelearás, qué voces no escucharás, qué pensamientos no alimentarás. Los sabios entendían que la paz no es ausencia de problemas, sino ausencia de guerra interior. Es el arte de decir: esto no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar quién soy mientras ocurre. Para ellos, la paz era una postura espiritual. Elegir responder y no reaccionar. Elegir soltar y no aferrarse. Elegir comprender y no destruir. Elegir silencio cuando el ruido externo busca provocarte. Elegir bondad incluso cuando el mundo elige dureza. Salomón escribió que la paz guarda el corazón del sabio como un muro impenetrable. Porque la paz no te hace frágil, te hace firme, te convierte en alguien que no se derrumba con el caos, que no se pierde en la confusión, que no se quiebra con las tormentas. La paz es un compromiso porque debes renovarlo todos los días, en tus palabras, en tus actos, en tus decisiones.
en tus silencios, en tus prioridades. No puedes exigir paz mientras mantienes hábitos que generan ansiedad. No puedes pedir claridad mientras alimentas pensamientos que te oscurecen. No puedes pedir calma mientras buscas aprobación o sostienes relaciones que te quitan vida. La paz no es magia, es consecuencia. Es consecuencia de elegirte, de respetarte, de escucharte, de darte tiempo, de no permitir que el mundo decida tu valor, tu voz o tu dirección. La paz aparece cuando honras lo que eres y dejas de convertirte en lo que el mundo quiere que seas. Cuando construyes paz interior, tu vida externa comienza a reordenarse sin que tengas que forzar nada. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus decisiones más conscientes, tu mente más clara, tu corazón más ligero. Por eso los sabios decían que la paz es un pacto sagrado, un voto íntimo de vivir con propósito, con justicia, con presencia, con serenidad. No esperes que la vida te dé paz. Elígela tú, créala tú, protégela tú. Haz de la paz tu compromiso diario y descubrirás que nada, absolutamente nada, tiene más poder para transformar tu destino que un alma que aprendió a vivir en calma. No todo merece tu energía. Los antiguos sabios entendían algo que hoy se ha vuelto una necesidad urgente. Tu energía es un recurso limitado, precioso y sagrado, y sin embargo, la mayoría la desperdicia como si fuera infinita. Salomón decía que las palabras del necio son como viento perdido. Con esto no hablaba solo del necio que grita, critica o provoca. Hablaba también de quienes entregan su paz a cualquiera que toca la puerta. Porque no todo lo que llega a tu vida merece una respuesta. No toda provocación merece tu reacción. No toda discusión merece tu palabra. No toda persona merece tu tiempo interior. Los sabios sabían que uno de los secretos de la paz es la habilidad espiritual de ignorar con elegancia. No desde la arrogancia, no desde la frialdad, sino desde la comprensión profunda de que tu paz vale más que cualquier pleito. Epicteto lo explicaba así. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. En otras palabras, mucho daño emocional no viene del ataque, sino del permiso que tú le das para entrar en tu vida. Los maestros orientales enseñaban algo parecido, que la mente es como un templo, y no todos pueden entrar, que cada pensamiento, cada conflicto, cada emoción ajena que permites dentro de ti, se convierte en un huésped que consume tu energía vital. Y los sabios judíos añadían, no discutas con un necio porque descenderás a su nivel. La vida está llena de voces que quieren arrastrarte. Personas que viven en tormenta y buscan que entres en su caos. Personas que critican porque no pueden construir. Personas que provocan porque no saben dialogar. Personas que hieren porque no saben sanar. Pero tú no tienes que entrar en cada guerra. No tienes que apagar cada incendio. No tienes que justificarte, explicarte, defenderte o convencer a nadie. La energía que entregas no vuelve. La paz que pierdes no se recupera fácilmente. El tiempo que gastas en lo pequeño te aleja de lo importante. Los grandes sabios coincidían en algo poderoso. La sabiduría no está en luchar más, sino en saber qué batallas jamás debiste pelear. Cuando decides no responder al insulto, no entrar en el drama, no caer en la provocación, no discutir con quien no escucha, no defenderte ante quien ya decidió juzgarte, estás protegiendo tu espíritu. Estás entrenando una fuerza invisible, el dominio de tu energía. No todo merece tu atención, no todo merece tu palabra, no todo merece tu reacción. Y, sobre todo, no todo merece un espacio dentro de tu alma. La vida se ilumina cuando entiendes esto. Cada vez que eliges tu paz sobre el conflicto, tu alma se vuelve más fuerte que cualquier ataque. Porque la verdadera victoria no es ganar una discusión, es conservar tu calma. La verdadera fortaleza no es imponerte, es mantener tu luz encendida incluso cuando otros intentan apagarla. Tu energía es tu tesoro. No la entregues a quien no sabe valorarla. Protégete, elige. Preserva tu paz como lo haría un sabio, con firmeza silenciosa y con una dignidad que nadie puede arrebatarte. No todo debe actuarse ahora, y no todo debe esperarse para después. Saber cuándo mover es tan importante como saber qué mover. Los sabios antiguos entendían algo que la mayoría de las personas
modernas pasa por alto. La vida no se domina solo con acción, ni solo con espera, sino con el equilibrio entre ambas. El impaciente actúa demasiado pronto y estropea lo que habría florecido con tiempo. El temeroso actúa demasiado tarde y pierde lo que la vida ya le había puesto en las manos. El sabio, en cambio, se mueve cuando el momento interno y externo se alinean. Salomón lo expresó con una frase que suena simple, pero encierra un universo de verdad. Todo tiene su tiempo. No dijo algunas cosas, dijo todo. Cada decisión, cada oportunidad, cada palabra, cada silencio, cada paso, todo tiene un momento correcto, y alejarte de ese ritmo es alejarte de la sabiduría. Los maestros del desierto enseñaban que la paciencia no es pasividad, sino estrategia espiritual. Ellos decían que el que actúa antes de tiempo siembra en tierra seca, pero el que espera demasiado ve cómo otros cosechan lo que él nunca se atrevió a plantar. Epicteto daba otro ángulo. Antes de actuar, examina si es el momento. Antes de esperar, examina si estás huyendo. Porque no toda espera es paciencia. A veces es miedo. A veces es autoengaño. A veces es falta de claridad. El sabio distingue entre la espera que construye y la espera que destruye. La paciencia estratégica consiste en 3 artes. 1. Saber cuándo no actuar. No porque estés paralizado, sino porque entiendes que la precipitación es enemiga de la claridad. Los líderes impacientes destruyeron reinos. Los sabios que supieron esperar preservaron generaciones completas. Una palabra dicha en el momento incorrecto puede romper una relación. La misma palabra dicha en el momento adecuado puede salvarla. El sabio aprende a sentir el pulso del momento. 2. Saber cuándo actuar sin demora. La paciencia no es una excusa para evitar decisiones difíciles. Los sabios enseñaban que hay ventanas que no vuelven, puertas que se cierran, oportunidades que desaparecen cuando no se toman a tiempo. La paciencia estratégica también es coraje. Coraje para moverse cuando el corazón tiembla. Coraje para decidir cuando esperan que permanezcas inmóvil. Coraje para decir ahora, cuando todos dicen después. 3. Saber cuándo prepararse. Entre actuar y esperar existe otro espacio que solo los sabios reconocen. El tiempo de preparación interna. No todo está listo hoy, pero tú puedes estar listo mañana. La estrategia de los sabios comenzaba mucho antes de la acción visible. Primero afinaban la mente, luego fortalecían el carácter y finalmente movían la pieza necesaria. Ellos sabían que la acción correcta en el momento correcto es poder, pero la acción correcta en el momento incorrecto es fracaso. La paciencia estratégica te libera de 2 prisiones, la prisa y la indecisión. Uno te empuja a precipitarte, la otra te paraliza. El sabio camina por el camino del medio. Actúa cuando debe, espera cuando corresponde y se prepara siempre. Los sabios antiguos repetían una enseñanza fundamental. El tiempo revela lo que la prisa oculta y lo que el miedo esconde. Ellos sabían que el universo no responde a gritos, sino a alineación. Y quien domina el arte del tiempo, domina su destino. Porque en la escuela del silencio, la paciencia no es solo virtud, es una forma de inteligencia. La inteligencia que distingue entre el día de sembrar, el día de regar, el día de esperar y el día de cosechar. El sabio no corre, tampoco se detiene. Avanza cuando la vida, el espíritu y la claridad se encuentran. Esa es la paciencia que transforma caminos, que evita tragedias, que abre puertas, que crea oportunidades y que fortalece el alma. Esa es la paciencia estratégica, el ritmo secreto de quienes caminan con sabiduría. El dominio del silencio interno es la base del verdadero poder. Los antiguos sabios sabían algo que la mayoría de las personas modernas ignora. El silencio no es ausencia de ruido, es ausencia de conflicto interno. No es quedarse callado para no discutir, no es meditar porque está de moda, no es huir del mundo. El silencio al que ellos se referían era un estado del alma, un territorio interior que solo los discípulos más disciplinados aprendían a conquistar. Epicteto les decía a sus alumnos que el hombre que controla su silencio controla su alma
porque entendía que todo pensamiento mal gestionado se convierte en una cadena y toda emoción no observada se transforma en una sombra que te persigue. Los sabios judíos enseñaban que Dios no habló entre truenos cuando dio sabiduría, sino en un susurro delicado, porque las verdades más grandes no necesitan gritar, solo necesitan un corazón lo suficientemente quieto para escucharlas. Y los maestros del desierto aseguraban que quien no aprende a callar su mente, jamás escuchará su espíritu. Pero, ¿qué significa realmente silencio interno? No significa que tus pensamientos desaparezcan, no significa que nunca haya dudas, no significa que vivirás sin emociones. El silencio interno es la capacidad de no dejarte arrastrar por ninguno de ellos. Es poder observar lo que ocurre dentro de ti sin convertirte en ello. Es la habilidad de mantenerte firme mientras tu mente intenta contarte historias que no son verdad. Los discípulos antiguos eran entrenados en esto desde el primer día. Antes de aprender leyes, antes de aprender filosofía, antes de aprender estrategia, debían aprender a escuchar la voz que no miente, la que emerge cuando la mente deja de pelear consigo misma. Porque el ruido interno es un enemigo silencioso. El ruido te hace reaccionar de forma impulsiva, te hace decir palabras que no querías decir, te hace suponer cosas que no existen, te hace entrar en guerras que no son tuyas, te desconecta de tu propia claridad. Por eso los sabios insistían: aprende a guardar silencio dentro de ti antes de abrir la boca fuera de ti. Cuando tu interior está en calma, las provocaciones no te desvían, las opiniones ajenas no te mueven, los problemas no te quiebran, las decisiones no se sienten pesadas. El silencio interno ilumina lo que antes parecía confuso. Te muestra lo que es tuyo y lo que no es. Te enseña cuándo actuar y cuándo esperar. Te revela la raíz real de tus emociones. Los antiguos decían que el discípulo que domina su silencio ya está preparado para dominar su vida, porque quien controla su mundo interior no teme al mundo exterior. Y esta era una de las enseñanzas más sagradas, la que no se compartía con cualquiera. El silencio es un arma espiritual, una herramienta de lucidez, un escudo contra la manipulación, una puerta hacia la verdadera fortaleza emocional. Cuando aprendes a producir silencio dentro de ti, las emociones dejan de gobernarte, los pensamientos dejan de intimidarte, las decisiones dejan de confundirte, la ansiedad pierde poder sobre ti y la vida entera se vuelve más clara. Por eso los maestros transmitían esta enseñanza solo a los discípulos, que mostraban verdadera disciplina, porque el silencio interno no es para espectadores, es para quien está listo para transformarse. Cuando conquistas tu silencio, conquistas tu mente. Y cuando conquistas tu mente, nada externo puede dominarte jamás. Ahora ya conoces los secretos que los sabios antiguos usaban para no sufrir por dinero, para no hundirse frente a los problemas y para no entregar su paz a ninguna persona. Ellos no vivieron una vida perfecta, vivieron una vida consciente. Comprendieron que la verdadera libertad no depende de cuánto tienes, ni de cuántos obstáculos enfrentas, ni de cómo te tratan los demás, sino de tu capacidad para gobernar tu mundo interior. Esa es la sabiduría que hoy volvió a tocar tu puerta. Quizás no puedas cambiar todo lo que pasa afuera, pero puedes cambiar cómo lo recibes. Puedes convertir cada problema en aprendizaje, cada pérdida en fortalecimiento, cada persona difícil en un entrenamiento para tu carácter. Los sabios no pedían una vida fácil, pedían una vida con sentido. Y tú, si aplicas lo que aprendiste aquí, podrás caminar esa misma ruta. Gracias por acompañarme en este viaje de sabiduría y claridad. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte este video y deja un comentario abajo. Tu voz puede iluminar a alguien que hoy lo necesita. Que la paz de los sabios, su fuerza y su visión te acompañen desde este momento. Y recuerda, la vida no se trata de eliminar el sufrimiento, sino de transformarlo en crecimiento. Nos vemos en el próximo video, guardián de tu propia paz.